Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la perspectiva constructivista desde el ámbito pedagógico. Así que si eres docente, te invito a que te quedes con nosotros para que coloques en práctica alguno de los tips que te vamos a dar a continuación. El constructivismo plantea básicamente que el conocimiento es construido por las personas y es construido por medio de las interacciones sociales, por medio de sus experiencias pasadas y presentes, y esto lo que hace es que se pueda formar y reformar el conocimiento. Estas construcciones son verdaderas para las personas, pero no necesariamente son verdaderas para los demás. Esto quiere decir que el conocimiento es subjetivo, y es subjetivo porque está cargado de todas estas experiencias, de todas estas creencias que son propias de las personas. Entonces, para el constructivismo, el conocimiento es subjetivo y es personal. Para los constructivistas, el conocimiento de cada persona no es una copia fiel de la realidad. Es, como ya lo había dicho antes, una construcción del ser humano. Iniciamos con la teoría genética de Piaget, en donde plantea que el aprendizaje está en función del desarrollo. Aquí Piaget planteó unos niveles, unas etapas en donde el aprendiz o la persona va adquiriendo conocimiento. Lo importante de esta teoría es que Piaget planteó que el conocimiento se da o el aprendizaje se da cuando existe un proceso de asimilación y de acomodación, y a su vez un proceso de equilibrio y desequilibrio. Por otra parte, tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en donde afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, y que es de esta combinación que surge una significación única y personal. Lo importante de esta teoría es que Ausubel plantea que el conocimiento verdadero solo se da cuando eso que se quiere aprender tiene un significado, tomando en cuenta aprendizajes previos. Por último, tenemos el aprendizaje social de Vygotsky, y en esa teoría él sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción social del individuo con el medio. Así, la persona construye su propio conocimiento de manera activa por medio del entorno social. En síntesis, lo que plantea el constructivismo es que el aprendizaje se da por medio de una construcción personal, es decir, el aprendizaje es construido por las personas, y que en este proceso de aprendizaje el aprendiz debe ser un sujeto activo de su propio proceso. El método pedagógico de corte constructivista es el alumno el que asume el papel esencialmente activo para aprender. Este enfoque metodológico está basado en las siguientes características. 1. La importancia de los conocimientos ya adquiridos, de las creencias y de las motivaciones de los estudiantes. 2. El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de memoria. Esto es construcción de redes de significado. 3. Capacidad de construir significados a base de reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del aprendiz. 4. Los estudiantes autoaprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han de procesar. El modelo constructivista está en definitiva centrado en el aprendiz, en sus experiencias previas, de las que hacen nuevas construcciones cognitivas, y considera que la construcción se produce cuando el objeto interactúa con el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en la interacción con otros y cuando esto es significativo para el sujeto. En la metodología constructivista se considera que en los humanos el aprendizaje es siempre una construcción interior y subjetiva, y lo que el ser humano logra alcanzar o ser es esencialmente el resultado de su capacidad particular para adquirir conocimientos que le permiten anticipar, explicar y controlar a su conveniencia la realidad circundante. Además de cumplir el rol del docente, por medio de estrategias pedagógicas, ágiles, dinámicas y estimulantes, el docente también debe cumplir un papel de acercamiento y seguimiento para cada uno de sus estudiantes. Es decir, en este proceso, el maestro se ve como un facilitador, orientador, motivador, tutor, que ayuda
al estudiante a desarrollar sus conocimientos y sus habilidades de pensamiento, crítica y razón. Sin embargo, cabe destacar que en esta perspectiva el docente sigue siendo el responsable del aprendizaje y no el propio estudiante. Así que para poner en práctica esta perspectiva constructivista, recomendamos 4 pasos. Primero, debes identificar los procesos de pensamiento de cada uno de tus estudiantes. Segundo, debes identificar el conocimiento previo que cada uno de tus estudiantes tienen acerca del tema en específico. Tercero, y muy importante, debes establecer las estrategias de aprendizaje que vas a utilizar de acuerdo al conocimiento previo de tus estudiantes, pero también a los procesos de pensamiento que identificaste en cada uno de ellos. Cuarto, y muy importante también, se debe determinar el contenido de lo que se va a estudiar. Esto teniendo presente el conocimiento previo, pero también teniendo presente los procesos de pensamiento previos que se deben y se quieren estimular. Estas también son algunas orientaciones para el buen desempeño de las clases. Primero, las actividades de carácter grupal deben ser tipo debate, como polémicas entre los grupos. Estas polémicas o estas disertaciones deben ser llevadas a cabo por los estudiantes, pero en compañía del tutor o el profesor a cargo. Es muy importante tener en cuenta que los contenidos a dictar en el aula de clase no son inamovibles, por lo tanto, se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, pero también al conocimiento previo que se detecte en ellos en el aula de clase. Es importante también que los estudiantes desarrollen herramientas como mapas conceptuales o mentefactos conceptuales, pero también que en determinadas asignaturas se desarrolle la narrativa o la escritura de los textos, también la emisión de juicios, la crítica y la argumentación. Todo esto como el proceso de su aprendizaje. También tenemos algunas características de estos docentes que imparten el modelo constructivista. Primero, este docente estimula y acepta la iniciativa y autonomía del estudiante. Segundo, utiliza información de fuentes primarias, así como materiales físicos, didácticos e interactivos. Suele utilizar terminología cognitiva, es decir, saber, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, entre otros. También este docente permite que el estudiante sea el que dirige su aprendizaje y cambie la estrategia y también cuestione su contenido. Este docente fomenta el diálogo entre sus estudiantes, pero también entre estudiantes y profesor. Estimula mucho la curiosidad y el interés del estudiante a través de preguntas amplias y variadas. Insiste mucho en que sus estudiantes piensen y repiensen, elaboren y completen sus respuestas iniciales. Crea también situaciones y experiencias que contradigan las hipótesis originales a fin de estimular la reflexión en sus estudiantes. Este docente también permite que el estudiante piense antes de que conteste. Por último, este maestro le provee de tiempo para que el estudiante arme sus metáforas, sus analogías y sus propias asociaciones. El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje es un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información. Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar información nueva con conocimientos previos para establecer relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento. Es así cuando da verdaderamente un significado a la información que recibe. Todo esto le obliga a cumplir una serie de normas, participar activamente en las actividades propuestas mediante la puesta sobre la mesa de ideas y su posterior defensa, proponer y defender ideas, preguntar a otros para comprender y clarificar, proponer soluciones, escuchar tanto a compañeros como a coordinador o facilitador, cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados, aceptar e integrar las ideas de otros. Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educando, lográndose a través de la información que éste recibe y reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los propios conceptos construidos. El proceso de aprendizaje no es reductible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando, como receptor, no es un ente pasivo, sino que es un ser que reelabora los mensajes
según sus propios esquemas cognitivos. Para el educando, es conveniente que el educador reflexione acerca de la importancia existente entre la relación docente-alumno a través de la comunicación en todo el proceso de la actividad educativa, puesto que el docente en su accionar comunicativo ordinario recurre al lenguaje como herramienta básica de la comunicación. De ahí que se afirme que la comunicación educativa es un tipo de comunicación interrelacionada que persigue logros educativos en los estudiantes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que puedan poner en práctica los tips que les hemos compartido. Hasta pronto.